Muy buenos días, queridos amigos, tengan cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga, queridos amigos, en esta mañana. Y vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy. El día de hoy el título es Un legado de amor. Un legado de amor. Queridos amigos, nuestro Dios tiene tanto amor para cada uno de nosotros que dio su vida por la nuestra. Dio su vida para que a cambio de eso nosotros pudiéramos disfrutar de una vida eterna. Y ahí en el libro de Juan, queridos amigos, 13:35 nos deja algo bien en claro. ¿Sí? Vemos allí, vamos a compartir aquí en pantalla. Vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 35. Dice así: En esto conocerán todos que son o que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Qué es lo que debe de haber? ¿O cuál es las cualidades que debe de tener un cristiano? El sentir ese amor por su prójimo. ¿Sí? Tiene que existir amor hacia los demás. Ahora, en Juan 4, primera carta de Juan, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y dice: tenemos este mandamiento de parte de él. ¿De parte de quién? De parte de Dios. ¿Sí? Dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Es un mandato, queridos amigos. Si nosotros decimos, no, pues voy a seguir a mi Dios, amo a mi Dios, deseo estar con mi Dios, también tenemos que tener ese deseo con nuestro prójimo. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, vemos que en aquel entonces, queridos amigos, el amor era la norma de las comunidades cristianas de los primeros siglos. ¿Sí? Vemos las obras que realizaban, por ejemplo, la iglesia primitiva. ¿Sí? Mostraban ese amor. Como les decía, no recuerdo si el día de ayer o antier, la iglesia primitiva, los que tenían más posesiones y los que estaban totalmente sin nada, eran pobres, ¿sí? ¿Qué era lo que realizaba la iglesia? Los que tenían sus posesiones las vendían para compartir a los demás. Ahora sí que suplir sus necesidades de tal modo que todos tuvieran lo mismo, que en uno tuviera más que el otro. Ahí no había pobres, queridos amigos. Lo hubo antes, ¿sí? De que, de que comenzara o de que el Espíritu de Dios descendiera sobre la iglesia primitiva. Vemos que ellos deciden vender sus posesiones para compartirla. También dice que comían juntos en sus casas, iban y repartían el pan. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, ¿cuáles son las cualidades que debe de tener un cristiano hoy en día? Sentir ese amor a su prójimo. No cerrar las manos cuando aquel va necesitado y se acerca a ti. Queridos amigos, debemos ser generosos, debemos ser compartidos de las bendiciones que nuestro Dios nos da. Ahora, una de las mayores revelaciones del amor de Dios se demostró cuando dos pandemias devastadoras asolaron los primeros siglos. En el año 160 después de Cristo, los cristianos dieron un paso al frente y atendieron a los enfermos y a los moribundos. Vemos que en esa época, queridos amigos,
hubo 2 plagas. Estas plagas mataron a decenas de miles de personas y dejaron a pueblos y ciudades enteras, casi sin habitantes. El ministerio desinteresado, abnegado, atento y amoroso a los cristianos tuvo un enorme impacto sobre la obligación. Ahora, con el tiempo, miles y finalmente de cientos de miles y luego millones del imperio romano se iniciaron creyentes o se hicieron creyentes de Jesús durante estas 2 epidemias. ¿Sí? El amor, el interés por los demás y la atención abnegada en favor de los enfermos y los moribundos generaron ¿qué? Una admiración por estos creyentes y por el Cristo que representaban. ¿Sí? Vemos, queridos amigos, hubo 2 pandemias, pero la siguiente pandemia estuvo desde el año 260. ¿Sí? Y vemos que ahí toda la comunidad cristiana que continuaba siendo fuertemente judeo-cristiana se convirtió en un virtual ejército de enfermos, ¿sí? Perdón, de enfermeros. ¿Qué era lo que hacían? Satisfacían las necesidades básicas para la doliente comunidad, ¿sí? Para que también esa comunidad pudiera sobrevivir. El punto álgido de la segunda pandemia, alrededor de 260 años después, 260 años después de Cristo, en una carta pascual, Dionisio escribió un largo homenaje a los heroicos esfuerzos de la enfermería de los cristianos locales, muchos de los cuales perdieron la vida mientras cuidaban de otros. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron una mayor lealtad, mostraron amor, ¿sí? Sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás, sin tener en cuenta el peligro. Ellos se hicieron cargo de todos los enfermos, suplieron todas las necesidades en Cristo y con ellos partieron de esta vida serenamente felices. Entonces, queridos amigos, vemos qué pasó en la época pasada. ¿Sí? ¿Cómo se mantuvieron estos hombres, estas personas? Sí. Y a veces, queridos amigos, en la iglesia no se vive esto. Sabemos que quizás de un hermano que se encuentra enfermo, ni siquiera le vamos a visitar. ¿Sí? Pero entonces, queridos amigos, no estamos obedeciendo a Dios, porque esto es un mandato de Dios, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿cómo puedo mostrarle amor a aquel hermano o hermana que se encuentra agonizando, que se encuentra sufriendo alguna enfermedad, que se encuentra pasando por momentos difíciles en su vida, quizás por algún problema familiar, problemas financieros? ¿Sí? ¿Cómo podemos mostrar ese amor? Yendo, visitándoles, animándoles, echándoles una llamadita por el teléfono. Hay muchas formas, queridos amigos, de demostrar ese amor. Y no nada más hacerlo para cumplir, sino porque salga del corazón. Es difícil, queridos amigos. Ahora, ¿cuál es el mensaje claro para nosotros de toda esta lección? ¿Cuál será el mensaje para nosotros? Ya vimos, debemos amar al prójimo, debemos de condolernos con ellos, con los que sufren. Ahora, ¿cómo aprendemos a morir al yo para poder manifestar ese mismo espíritu de abnegación? No es fácil, ¿verdad? ¿O cómo ven? Difícil, a veces nosotros nos encontramos con nuestras tareas cotidianas y no nos damos el tiempo para saber, siquiera saber cómo sigue aquel hermano o hermana, o a veces hasta nuestros propios familiares. Querido amigo, dice nuestro Dios, si realmente me aman, ámense también los unos con los otros.
Debemos mostrar ese amor, queridos amigos, visitándonos, cuidando de cada uno de nosotros. ¿Sí? Bien, querido amigo, pues en esta mañana esto ha sido el mensaje de nuestro Dios. Eh, Vamos a terminar con una palabra de oración, que el Señor bendiga su palabra. Oremos para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, porque nos ha permitido estudiar esta hermosa lección. Y ayúdanos, Padre eterno, que tanto nos falta sentir ese amor sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a crecer más espiritualmente para que podamos vivir, llevar una vida conforme a la santa voluntad de usted. Y enséñanos, por favor, y que podamos ponerlo en práctica, mi Dios, esto que hemos escuchado, mi Dios, que quede grabado en nuestras mentes para que podamos analizar cómo nos estamos comportando con los demás. Si realmente tenemos ese amor o no. Ayúdanos, Señor, mi Dios, porque solo no podemos, pero sabemos que con tu ayuda saldremos más que vencedores. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos todo esto, pues. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.